jueves 31 de enero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este recorrido por la prensa, a esta revista de prensa que cada mañana nos lleva a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, en su versión de papel y en los periódicos digitales también, como es el caso de Cordópolis. Hoy nos acompaña como cada jueves Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Director del diario digital Cordópolis. Bueno, hoy es un día en el que cada periódico sale por un sitio, hay temas dispares y poca información local, por cierto, de las portadas. El diario El Día, por ejemplo, abre su edición de hoy con el asunto de los taxis y las VTC, que parece que también podría llegar a Córdoba. Titula: el Ayuntamiento planteará al taxi limitar el tiempo para pedir los VTC. Yo no sé si esto, Alfonso, es un conflicto que se ve venir o que quizás se ha provocado, porque en principio en Córdoba no hay los problemas que está habiendo en Madrid o en Barcelona. Bueno, pero es un conflicto que como tú bien dices, se ve venir desde lejos. Lo que el Ayuntamiento va a plantearle al taxi es lo que le ha planteado el Ayuntamiento de Sevilla y lo que va a plantear hoy la Comunidad Autónoma, creo. Porque hoy tienen una reunión en la Consejería. Sabemos que las competencias son de las comunidades autónomas. Los ayuntamientos regulan las licencias, digamos, pero no pueden reglamentar de una manera distinta a lo que hacen las comunidades autónomas. Y a ver qué sale de esa reunión, que creo que era a las 10 o las 10:30 de la mañana, iba Miguel Ruano como presidente de la Federación del Taxi de Andalucía. Y no sé, en principio los taxistas están muy contentos con la propuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla. Allí había una amenaza de protestas y paros durante la gala de los Goya, que sabemos que es este sábado, que por primera vez sale de Madrid y se va a Sevilla. Y el Ayuntamiento estaba bastante asustado con que los taxistas de Sevilla, que son un lobby mucho más potente del que hay en Madrid, del que hay en Barcelona, aunque las protestas estén ahora mismo concentradas allí, pues le temía, ¿no? Y parece que, bueno, hay como un principio de acuerdo con el Ayuntamiento, pero como te digo, las competencias normativas son de la comunidad autónoma. Ahora tenemos un nuevo consejero o consejera, no tengo claro qué es, pero tenemos un nuevo presidente del gobierno y un nuevo gobierno que es de un signo distinto al del Ayuntamiento de Sevilla. Hemos visto lo que ha pasado en Madrid, donde los taxistas le están protestando a la comunidad autónoma, al PP, en la calle Génova, donde parece que no están muy contentos, y yo estoy un poco expectante por ver qué sale de esa reunión, porque si no hay acuerdo me temo que veremos que se reproduzcan las protestas. Yo no sé si tanto en Córdoba, pero principalmente en Sevilla y Málaga, sí, donde las VTC sí son importantes. Porque las VTC, donde están funcionando realmente, son pocas provincias, pocas ciudades de España, son donde hay un tráfico importante de pasajeros, sí, tanto en aeropuertos como en estaciones de ferrocarril. Nuestra estación de ferrocarril tiene un tránsito importante, pero no es el nivel de Atocha, ni el nivel de Santa Justa, ni Sants en Barcelona. El del aeropuerto ya ni hablamos, claro, evidentemente nosotros no tenemos aeropuerto. Quizás en Córdoba haya menos conflicto en ese sentido, ¿no? Hay menos conflicto, pero está habiendo conflicto. De todas formas, esto es algo, como tú has dicho al principio, que se veía venir y sabemos que va a ser peor en el futuro. Claro. El taxi, por desgracia, es un sector en peligro de extinción y se acabará extinguiendo, y los taxistas lo saben. Se estará reconvirtiendo, por lo menos. Por lo menos reconvirtiéndose. Quieren que el servicio se extinga lo más tarde posible, ¿no? Porque sabemos que luego el futuro lo que vendrá será los coches autónomos ya sin conductor ni nada, y ya ni habrá taxistas ni nada, ni VTC, simplemente los conductores tendrán que reciclarse y dedicarse a otro tipo de trabajo, de servicios, ¿no? para esos vehículos sin conductor. Pero antes de que llegue todo esto, se ha liberalizado el mercado. No olvidemos que se trata de un servicio público regulado, pero se ha liberalizado tanto que la Unión Europea dice que una VTC es igual que un taxi. Y que aquí es como la ley del más fuerte, ¿no? El mercado liberal este que tenemos es sálvese quien pueda. Las VTC vienen apoyadas por multinacionales. Los taxistas tienen razón en que normalmente los conductores de VTC cobran muchísimo menos que ellos, tienen un trabajo bastante más precario que el que tienen ellos, y que ellos, la mayoría son autónomos, tienen un solo taxi, o habrá algunos que tengan algún taxi y demás, ¿no? Sí. De sobra. Pero es un conflicto que sabemos que ya está aquí. Por ejemplo, aquí ya hay un servicio de Uber que empieza a funcionar de una manera razonable. Creo que tienen como unos 30 coches ya, frente a los 400 taxis que hay en la ciudad, pero a mí me consta de que cada vez están asumiendo más servicios y que Uber está interesado en cada vez entrar de una manera más importante en ciudades como Córdoba. Compiten en precio y compiten también en servicios y en determinadas características que el taxi tiene difícil igualar, ¿no? Que es como, por ejemplo, la aplicación de Uber, la de MyTaxi, no tiene casi nada que hacer. Es una misma aplicación que tú pides tu taxi y te recoge en tu casa, pero, por ejemplo, es difícil, no, la norma andaluza no deja que los taxistas prefijen un pago. Sí, pacte la tarifa antes. Tú dices, quiero ir de la Plaza de Andalucía a la estación de tren.
Uber te dice lo que te va a costar, MyTaxi no puede, pero no puede porque no le dejan. Los taxistas quieren que eso se pueda hacer, ¿no? Entonces hay muchos usuarios que, bueno, ven, dicen, bueno, esto me va a costar 7 euros, ya está, venga, tiro. De todas formas hay que decir, para aclarar las cosas, que Uber no es una empresa. No. Uber es una plataforma y son otros empresarios los que se suman a Uber. Es decir, que igual que los taxistas dicen que ellos son autónomos y tal, también si tú tienes licencia como autónomo, te puedes meter en la plataforma de Uber. O sea, que lo que pasa es que habitualmente son empresas que tienen 8, 10, 15 licencias las que se suman a la plataforma. Acabará pasando. De hecho, una de las soluciones que se ha planteado en Madrid es que precisamente muchos taxistas se incorporen a los servicios de Cabify y de Uber. Que, como tú bien dices, es una plataforma, es como Airbnb, para que la gente nos entienda, claro. Donde tú pones tu casa y la alquilas, es un intermediario. Uber se queda con un dinero, una comisión por el negocio. Correcto, y tienes que cumplir una serie de características que te verifican ellos. Aquí en Córdoba, por ejemplo, la empresa que está explotando Uber se llama King Street Capital, que está, me parece que radicada, no quiero equivocarme, pero creo que está erradicada fuera de España, ¿no? Y los impuestos no los paga aquí. Sí, el autónomo y el IRPF de los conductores sí que se pagan aquí y en Córdoba, pero los impuestos de esa empresa, los beneficios de esa empresa se pagan fuera de España. Yo creo que la salida más sensata del futuro, como pasará en muchos otros sectores, es, como el otro día leía en El Independiente, igual que ocurrió con el carbón, sabemos que el carbón se acababa, el Guadiato se iba a quedar sin minas y los mineros se iban a quedar sin trabajo. Hay que crear una especie de fondo de contingencia para esa transformación, claro, de este sector. Que ese fondo de contingencia lo tienen que financiar plataformas como Uber y como Cabify, que son las que se van a beneficiar de la muerte lenta, que los taxistas quieren que sea muy lenta, pero que al fin y al cabo saben que habrá muerte, de un histórico sector en España. Y que a ese fondo de contingencia se acojan todos estos taxistas que poco a poco se están quedando sin trabajo. Y es verdad, porque es que lo ves en Madrid, ¿no? que hay una auténtica lucha entre los taxistas y Uber por recoger pasajeros, y que muchos empiezan ya a apostar más por Uber que por los taxistas antiguos, principalmente porque se trata también de un relevo generacional. Las personas mayores van a seguir usando el taxi, pero los jóvenes, que al final acabarán siendo los mayores del futuro, cada vez utilizan más Uber. Claro. Bueno, vamos a seguir avanzando. El diario ABC habla en su página 2 de empleo. Titula: el Ayuntamiento deja sin gastar 10,5 millones del capítulo de personal. Una información que aparece dentro de una polémica o al calor o en paralelo a una polémica que nos habla de falta de personal en bomberos, falta de personal en urbanismo, falta de personal en policía local, en casi todo el departamento. Siempre se ha achacado este asunto a las limitaciones que puso en su día el gobierno de Rajoy de reposición de las jubilaciones. También dicen, el otro día lo decían los colegios profesionales, que no se ha previsto las jubilaciones, que se puede haber anticipado en algo este relevo que tiene que producirse y que ya sí que se puede contratar, pero que no ha habido la diligencia suficiente. Bueno, esta información que viene de unos de récord de la semana pasada, que nos comentaron a varios, es un desastre para el ayuntamiento, sobre todo con cómo se diseñan los presupuestos. Tú no puedes diseñar un capítulo 1 de personal en el que sepas que es imposible que en un año contrate a la cantidad de gente que dices que va a contratar. 10,5 millones de euros en salario, eso es muchísimo dinero. Mucha gente trabajando. Muchísima gente. Tienes que hacer una división. Es como que el ayuntamiento contrate de repente a 400 personas. Una barbaridad. Sí, más probablemente. Y es imposible. El Ayuntamiento de Córdoba no tiene capacidad administrativa para generar 400 puestos de trabajo de oposición en un año. Sabemos que las oposiciones se convocan los exámenes, se presentan los aspirantes, celebran sus exámenes, se corrigen, se publican resultados, luego va al juzgado porque hay gente que te demanda. Los recursos, las alegaciones. Y tardas como 3 años o 4 años en que los puestos de trabajo que has previsto en el 2019 los puedas cubrir a lo mejor en el año 2022. Así de lenta es la administración, porque así de garantista también lo es a la hora del acceso al empleo público. Por eso yo creo que es un desastre cómo se ha presupuestado, ¿no? Esos 10,5 millones de euros habrían venido perfectamente para otro tipo de capítulos, ¿no? Para un capítulo de inversiones, para un capítulo de servicios sociales, porque hay gente que de verdad que necesita mucha más atención, para otro tipo de dotaciones, para la renovación, por ejemplo, de la flota de los bomberos, que hay un camión que tiene toda matrícula Córdoba U, creo, para mucho otro tipo de servicios, y creo que es un desastre que sobre dinero y más en esos capítulos, que es un capítulo además que no se va a remanente, que si ese dinero no te lo gastas, se pierde, básicamente. O sea, yo creo que es un desastre municipal mayúsculo.
Bueno, pues a ver si se va solucionando, más allá del despilfarro que supone dejar de gastar ese dinero, porque es que realmente hace falta personal en el ayuntamiento. Sí. O sea, hay departamentos, hemos visto la polémica esta semana pasada con los colegios profesionales, echándole en cara al urbanismo que no se tramitaba la licencia, conflictos en bomberos, conflictos en muchos departamentos, en servicios sociales un atasco importantísimo, y no se resolverían todos, pero se paliaría en parte estos atranques si hubiera más personal. Actualmente hay un montón de procesos selectivos en marcha. Es verdad que este equipo de gobierno perfectamente ha podido sacar unas 600, 700 plazas. Ahora, el problema está en que todos esos procesos están en marcha y esa gente no acaba de entrar. Bomberos. En bomberos hacen falta 100 personas, básicamente para cumplir una ratio. La oposición está para 21, que ha salido la resolución esta semana, la lista de admitidos esta semana. Hay 1050 aspirantes. El examen se tiene que celebrar en el campus de Rabanales, es un examen teórico, de ahí habrá un corte y se irán a pruebas físicas. O sea, estaríamos hablando de pruebas físicas que se alargarían más allá del verano, vendrían los recursos y una vez que están seleccionados los bomberos que van a entrar en el ayuntamiento, hay que formarlos. Hay que ir a una especie de escuela de bomberos antes de que puedan entrar y eso es al menos un año más. Y eso son unas plazas convocadas hace 2 años. Sí. Las 21 estas. Además, antes del examen de Rabanales ya se habrán jubilado más de 20 bomberos, probablemente. Probablemente sí, como el caso de la policía. Hay convocadas 100 plazas de policía, 100 plazas, son muchísimas policías nuevos que vienen a la calle. Pero es que de aquí a que esos 100 policías se incorporen, se van a jubilar perfectamente 90 u otros 100. O sea, cuando se incorporen volveremos a tener otro problema. Todo esto viene arrastrado de unos 7 años, 6 años, en los que no se ha convocado ni una plaza, porque en la administración siempre se preveía bajas y fallecimientos y jubilaciones y todos los años se iban convocando esas plazas para los que se iban a jubilar dentro de 2 o 3 años. O sea, que no tuviera este problema de déficit, pero con la famosa tasa de reposición que impuso Zapatero, que mantuvo Rajoy y que hasta el final del mandato Rajoy, principio de Pedro Sánchez, no se ha levantado, se ha creado un agujero en todas las administraciones públicas gigantesco. Hay servicios, por ejemplo, el área de movilidad, que ahora después podemos hablar con el tema de los VTC, desgraciadamente falleció el otro día Antonio Valdenebro. Hay un nuevo jefe que pidió el traslado antes del fallecimiento y que se lo han concedido a otro departamento que no tiene nada que ver. Y creo que en el área de movilidad hay un solo trabajador, 2 trabajadores, perdona, y uno está de baja por una enfermedad grave también. O sea, para toda la movilidad de Córdoba, que es mucha y que hay mucho tráfico en la ciudad, hay un solo trabajador. O sea, bueno, pues así se resuelve este asunto. Otro asunto que está también candente, que lleva algunos días en lo alto de los periódicos, es el tema de la inundabilidad de Guadalquivir. Hoy trae Cordópolis una información sobre la construcción en Cañero. El titula Construir en una zona inundable. Sin saberlo, los vecinos empiezan a toparse con la Confederación. Saben que en el 2016 creo que hubo un informe nuevo, cambiaron de alguna manera las condiciones para permitir, autorizar construcciones en zona inundable, que Córdoba, por el Guadalquivir, además por la zona en la que el Guadalquivir se encuentra, por esta Córdoba dentro de la cuenca, quiero decir, es susceptible de inundación en una parte importantísima del casco histórico y de la ciudad en general, tiene una limitación más grande de la que sospechábamos, sí, y que esto va a perjudicar mucho a los vecinos. Desde luego es que la gente, el titular está claro, ¿no? Es como que vive en una zona inundable y no lo sabe. No te lo ha dicho nadie. Nadie te lo ha dicho. Ahora mismo estamos en zona inundable, tú y yo. O sea, estamos en los bajos de un edificio que es zona inundable. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí durante muchos años? Principalmente, bueno, el Guadalquivir siempre ha entrado en lo que es la ciudad. O sea, zona inundable, para que nos hagamos una idea, en la Cruz del Rastro, sí, en la Plaza del Potro, en la calle Linero. En el año 1920 y algo creo que hubo una gran riada y había barcas en la calle Linero. En el Potro, hay barcas por el Potro. Sí. De hecho, una pequeña parte del museo, del Palacio Episcopal también es zona inundable. El Guadalquivir está previsto que llegue allí. Lo que ha ocurrido es que Córdoba está donde está y durante muchísimos años, sobre todo los años de la expansión urbanística, a partir de los años 50 hasta casi los finales de los 90, se construyó sin tener en cuenta el río. Por ejemplo, se promovieron barrios enteros como el Campo de la Verdad, que son inundables, como el sector sur, Fuensanta también, que son inundables, y principalmente la Fuensanta y el barrio del Arenal, que todo es zona inundable. En el año 63, de hecho, que fue la última gran riada que tuvo esta ciudad, y no es de las más importantes de la historia de Córdoba, todo lo que hoy es la Fuensanta estaba bajo la agua. Hay fotos famosas del campo de fútbol del Arcángel, que es donde hoy está el Eroski, con el agua por el larguero, sí, de las porterías. O sea, lo que ha hecho la Confederación es decir, señores y señoras,
tenemos un río que un día vendrá una gran inundación y provocará unos gravísimos daños en construcciones que ya están hechas. Vamos a intentar evitar los problemas de cara al futuro. Las inundaciones del año 2010 son una anécdota en el historial del Riadas del Guadalquivir. Creo que el Guadalquivir bajaba a 2.800 metros cúbicos por segundo, cuando en las inundaciones del 63 bajaba a 6.000 metros cúbicos por segundo por Córdoba. O sea, imagínate la diferencia que hay. 3 veces, claro. Y las inundaciones de principio de siglo se habla de que podía superar los 9.000 metros cúbicos segundo, incluso los 10.000 metros cúbicos Por no segundo. asustar mucho a la gente, que no había pantanos prácticamente a principios de siglo. No había pantano y la cuenca no estaba regulada. No había regulación de cuenca, con lo cual todo el agua caía directamente al río. Ahora se puede controlar un poco, porque buena parte del agua que vino en el 63 y que vino a principios de siglo, venía a lo bravo, por entendernos. Venía sin ningún tipo de control, ninguna presa que retuviera. Sí, ahora hay un poco más de agua retenida, bastante más. Sí, ahora la cuenca, sobre todo en la parte alta, que es la que afecta a Córdoba, que es la zona de Jaén, está muy regulada, pero no olvidemos que en el año 2010 estaba muy regulada también. El problema es cuando llueve mucho, sí, como ocurrió en el 63 y cuando ocurrió a principios de siglo. Eso no hay cuenca que lo regule, es imposible. Y si los pantanos están llenos, es como si lloviera como si no hubiera pantano. Eso puede pasar. Sabemos aparte que con el tema del cambio climático estamos teniendo un clima cada vez más extremo, en el que las sequías son cada vez más graves y las inundaciones son los periodos de lluvia son cada vez más prolongados. Y de hecho lo dice el propio informe de la Confederación Hidrográfica, lo dice. Entonces, ¿qué es lo que hizo ese decreto del año 2016, que pasó con más pena que gloria por el Congreso y por el Consejo de Ministros, al que nadie le echó muchas cuentas hasta ahora, que se lo está encontrando? Cuidado, viven en una ciudad que es inundable. ¿Qué quiere decir? ¿Cañero se va a inundar mañana? No. ¿Se va a inundar dentro de 10 años? Probablemente no. Y probablemente los hijos o los nietos de la persona que ahora está teniendo problemas para construir no vean esa gran inundación. Pero eso acabará ocurriendo. La Confederación lo que viene a decir es que a partir de ahora todas las nuevas viviendas no pueden tener sótano y las primeras plantas tienen que ser exclusivamente locales comerciales, no puede ser vivienda. No puede haber personas viviendo en una planta baja. Y que en este tipo de barrios las construcciones tienen que ser a partir de la primera planta, principalmente. Bueno, y que no puede construirse colegios, ni centros de salud, ni una cárcel, que nadie creo que quiera hacer una cárcel en Cañero, pero por si acaso no se puede construir tampoco. No se pueden construir determinados servicios críticos, creo que se llaman, ¿no? Sí. Por ejemplo, transformadores eléctricos hay que empezar a construirlos de otra manera distinta a como se están construyendo ahora. Y es curioso, Alfonso, que al mismo tiempo que surge esta polémica, nos enteramos de un proyecto de urbanización en mitad del río prácticamente, que este de Cordel de Cija, de que venimos hablando toda la semana, justo a la espalda donde estamos nosotros. Sí. Que parece un sinsentido cuando te están poniendo tantas pegas, a no ser que se construyan palafitos y se construyan a mucha altura. Hasta donde yo sé, es un proyecto que ha pensado que se trata de zona inundable. De hecho, yo conozco a dos importantes arquitectos que son los que están diseñando ese proyecto y lo tienen proyectado. Ya te digo que se construiría de esta manera, como por hacernos una idea, como está el Hotel Hesperia o como hay algunas construcciones en la Fuensanta, donde se ve al aire las vigas, ¿no? La parte baja es como que una zona como de aparcamiento al aire, ¿no? Aquí en la avenida del Guadalquivir también hay algunos edificios de esa manera. Sí. Y está previsto que se construya así toda esa gran urbanización, esos hoteles y no sé, esas zonas de ocio que se prevén. Pero sí que claro, con el Guadalquivir no hemos topado y es una zona, yo creo que de las que primero sufren inundación. En 2010 esa zona no se inundó de milagro, pero el agua entró en la Torrecilla, no lo olvidemos. O sea, que aquí con una gran avenida como esta de la que estamos hablando, que no tiene que ser tampoco grandísimamente histórica, puede haber problemas. Puede haber problemas. Vamos a seguir avanzando, no hemos parado mucho. En la foto del diario El Día, la única foto de la prensa de papel que se refiere a Córdoba, una foto que firma Jordi Vidal, habla de la Córdoba romana, el corazón de la Córdoba romana. Una foto que no es de ahora, esta foto que publica, una foto de hace un par de años, creo, ¿no? Los yacimientos en el entorno de los llanos del Pretorio. Pero vuelve la Córdoba romana a la luz porque se está llevando como una exposición en el mausoleo de Porta de Gallego, de Grupo Sísifo, el de Desiderio, Grupo Sísifo, de Ciro Baquerizo, que pone de nuevo un poco en solfa o saca a primer plano a la Córdoba romana. Córdoba, siempre lo decimos, la Córdoba musulmana está eclipsándolo todo, pero el valor de la Córdoba romana lo tenemos un poco en segundo, tercer grado, que en cualquier ciudad del mundo sería un atractivo suficiente para llenar la ciudad de turistas. Sin embargo, aquí como que le hacemos poco caso. Sí, desde luego. Bueno, esa es una tesis muy de Desiderio Baquerizo, sí, hay que decirlo, porque él es un enamorado de la Córdoba romana. La Córdoba romana fue capital de la Bética,
De hecho, fue después de que Julio César la arrasara, porque la ciudad apoyó a Pompeyo en la famosa guerra civil del primer milenio. Augusto la convirtió en colonia patricia y la propia ciudad de Córdoba tuvo vida propia, digamos. Y fue capital de toda la provincia de Hispania, que se dividía en otras 3 provincias, ¿no? Una de ellas era precisamente la provincia la Bética, era Córdoba la capital. Y es por eso por lo que cuando los musulmanes fundan el califato, o se crea el Andaluz, se instalan en Córdoba, porque Córdoba ya era una ciudad muy importante para los romanos. Sin lugar a dudas, la Córdoba islámica fue 10 veces más importante que la Córdoba romana. Yo esto lo discuto mucho con Desiderio, lo hemos hablado en varias tertulias y no tengo problema en decírselo, y aparte él es profesor de arqueología y me da 20 vueltas, ¿no? Pero políticamente la Córdoba musulmana fue capital de un vasto territorio y de un principio de imperio incluso, ¿no? Y en el siglo X la Córdoba musulmana no solamente fue la capital de todo el califato de Al-Ándalus y de Córdoba, sino que era como una especie de foco de atracción de intelectuales, de economistas, de matemáticos, de la ciencia, del comercio, y alcanzó unas dimensiones enormes. A día de hoy no es desaventurado pensar que en la antigüedad la ciudad más grande del mundo fue Roma, que alcanzó el 1.000.000 de habitantes, parece que por ahí estuvo también Bagdad, y poco tiempo después Córdoba, que también llegó hasta cerca del 1.000.000 de habitantes. Esas cifras no se alcanzan hasta creo que el siglo XVIII y hasta que no lo superan en el siglo XVIII Londres y París, ¿no? Por tamaño. O sea, la Córdoba romana es muy importante, todos lo tenemos claro. A mí me encanta el mundo romano y creo que los yacimientos que se han encontrado en esa zona son espectaculares. Pero desde luego esta ciudad, si fue importante, fue con Al-Ándalus, y le debemos un guiño de ciudad, porque aquí no tenemos ni un museo de Al-Ándalus ni nada que se le parezca a esa época de la historia que tan grande y que puso en el mapa a esta ciudad. También que en favor de Desiderio Bagrizo, de su teoría de la Córdoba romana, que Córdoba fue casi capital de la tetrarquía romana cuando había 4 emperadores. Aquí estuvo Maximiano Herculio viviendo, el palacio que, bueno, también colocó... Parece que la historia... no está claro. Bueno, ha quedado muy poca documentación o documentos de esa época, pero tuvo que haber mucho nivel y buena parte quizá del esplendor, como decía Alfonso Árabe, provenga de un pasado reciente, porque recordemos que entre el tardo romano al andaluz fueron 200 años prácticamente lo que transcurrieron, sí. O sea que... Y que nadie se le olvide que la mezquita se construye de esa manera por una clarísima herencia romana. Y con columnas romanas probablemente. Y buena parte del columnario de la mezquita proviene del palacio de Maximiano Herculio y de algún otro... Claro, los árabes resuelven el gran problema que tenían, que era crear una gran sala de oración en la ciudad, con un modelo constructivo que descubren en Córdoba cuando llegan, que es el modelo constructivo romano, que existía aquí en la ciudad y que había un montón de edificios. De hecho, los arcos de la mezquita sabemos que tienen función de acueducto, que lo que hacen es que evacuan el agua cuando llueve mucho. Se copia el acueducto de Puentes prácticamente. Por eso, bueno, que la importancia de la Córdoba romana está clara. Ahora, con el tema de la tetrarquía, tampoco está claro. Hay arqueólogos que dicen lo contrario y que hablan incluso de un poco de ciencia ficción y que podría no ser Palacio de Maximiano Herculio, sino otra cosa. Otra cosa muy importante, pero otra cosa distinta. Pues también están los arqueólogos para trabajar en eso. La exposición de la que hablaba era una exposición sobre usos funerarios, que es la especialidad de Vaquerizo, de Desiderio. El diario Cordópolis lo hace referencia. Incienso contra olor a carne quemada. Era los encerramientos en la época de los romanos en llano del Pretorio. Quizás la importancia de este enterramiento en el Pretorio estaba muy lejos de la ciudad, que se supone donde llegaba la muralla romana, que era hasta la Plaza de Colón, fundamentalmente, la Puerta Osario y la Puerta del Rincón. Sin embargo, esto está bastante alejado, como, en fin, que se supone que había también una expansión mayor de la que daba la muralla romana, con arrabales y con construcciones. Sí, bueno, sabemos que los romanos las tumbas las colocaban fuera de la ciudad y al lado de los caminos, de las carreteras romanas de esa época, para que los visitantes vieran, ¿no? Tuvieran una referencia de lo importante que había sido la ciudad por sus vecinos del pasado, y también para que fueran conscientes de que eran mortales. Era una manera de construir que tenían los romanos. Por eso yo creo que también aparecieron tan alejadas. Ahí, en la zona donde está la exposición, en Puerta Gallego, también hay túmulos romanos y el mausoleo este famoso, porque esa era la famosa vía Augusta que salía camino de Almodóvar y buscaba Sevilla,
y que, bueno, la Córdoba romana, digamos que incluso se integró en esa parte porque al lado estaba el anfiteatro y parece que había como algunos servicios públicos más por toda esa zona extramuros, porque todo no se podía enterrar a los fallecidos dentro de los muros. Y porque Córdoba se quedó pequeña también, la muralla primera se sobrepasó muy pronto. Bueno, más cosas rápidamente, hay referencia a la Diputación, los periódicos, el diario El Día, la parte alta, foto para Antonio Ruiz, el presidente. La Diputación anticipa 119 millones de euros de recaudación a los municipios, lo trae también el diario Córdoba, el mismo titular. La Diputación adelanta más de 119 millones a los consistorios y también hay referencia en otros periódicos. Bueno, en principio este asunto es un asunto burocrático. La Diputación prevé unos ingresos y lo que hace lo anticipa para que haya esa liquidación en los ayuntamientos, que además es una recaudación encargada, o sea que si lo cobran los ayuntamientos tendrían casi ese dinero y casi la misma fecha, o sea que... Es que no es un dinero de la Diputación, claro. Yo creo que está un poco más enfocada la información, porque los ayuntamientos, verdad, que le han cedido a la Diputación la recaudación de impuestos a través de Prinsa. ¿La han contratado de alguna manera? La han subcontratado, es una empresa que funciona bastante bien y que, bueno, de manera telemática, pues todos los ciudadanos que viven en los pueblos pueden pagarle a Prinsa directamente el sello del coche, el IBI, etcétera, etcétera. Entonces todo ese dinero lo recibe Prinsa y luego se lo devuelve a los pueblos porque es suyo. Claro. O sea, la Diputación no es que le adelante nada a los pueblos, sino que es que le da el dinero que es suyo. Lo que hace es que agiliza el proceso. Antes hemos visto cómo se retrasaba, ¿no?, ese pago de impuestos a algunos municipios que tenían problemas para dar servicios, y ahora estamos en el mes de enero y ya los ayuntamientos tienen 119 millones en sus cuentas para poder atender pago de facturas y pagar diferentes servicios. Claro, pero que sí, lo que quiero decir es que si hiciera una gestión particular de cada ayuntamiento, algunos hubiesen cobrado esta cantidad. No, la tendrían ya. Por claro. ejemplo, Lucena creo que no tiene los impuestos no los tiene ni Prinsa y los cobra directamente, igual que el Ayuntamiento de Córdoba. Hay personas del Ayuntamiento de Lucena que los está cobrando directamente, que no tiene que anticiparse con nadie, simplemente los tienen en su caja ya. Hay que recordar que antiguamente, antes de que existiese Prinsa, en los pueblos incluso contrataban a recaudadores, sí, y una persona que anticipaba también el pago al ayuntamiento. Él decía, ¿cuánto vamos, este año se va a recaudar? 2 millones de euros. Pues tómalo y yo voy cobrándolo durante el periodo. O sea, que eso no es una figura que se inventa ahora. No. Y volviendo a la época romana, es una figura que ya tenían los romanos. Había subastas de tributos que se llamaban, que eran empresas privadas, que decían, yo voy a recaudar en Tracia 2 millones de sestercios. Y todo lo que sacaran de más se lo quedaban, era su beneficio. Y se anticipaba ese pago, se daba por adelantado, lo que yo cobre es para mí. O sea que tampoco me he inventado demasiadas cosas. Un par de informaciones que aparecen en los periódicos. Tema cultural, trae el diario El Día que Ana Latorre, la bailaora, trae el Teatro Góngora esta noche su espectáculo Le iba yo a traer. Bueno, un espectáculo muy interesante, yo no lo conozco, pero por lo que hablan los críticos, muy interesante, que pone también en lugar de nuevo al flamenco. Un año importante para el flamenco en Córdoba. Sí, este año es bienal, de hecho. ¿no? Bueno, bienal no es, bienal es la de Sevilla, este año no, es concurso nacional. Concurso nacional, perdona. Que sí, creo que es trienal, creo en el caso de Córdoba, sí, se pasó de 2 años a 3 en su periodicidad. Sí, sí, este año es muy importante, de hecho se ha diseñado una noche blanca del flamenco también espectacular, de claro carácter femenino, ¿no?, con Rosalía, bueno, que también es polémica decirlo de Rosalía flamenco, ¿no? O sea, está la gente ahí un poco al salto, pero con Remedios Amaya, y hay una enorme presencia. Este año, que es año electoral, en materia cultural, todos los días estamos contando conciertos nuevos, ¿no? Parece que el ayuntamiento ha tirado la casa por la ventana. Se va para el final lo mejor. Sí. Y la otra información que aparece en los periódicos es la deportiva. Bueno, está el tema del suceso de Moriles que anticipamos ayer, un matrimonio que ha fallecido, que por cierto, con un lío informativo tremendo, porque nos contaron que eran primero 2 hombres, luego que era matrimonio, luego bajaron la edad de ella, subieron de 60 a 80, le han quedado a la mujer 30 años de pronto. Sí. Hubo un poco lío aquí con la transmisión de información. Sí, de hecho fue un problema, de 112 y de transmisión de la información. A mí es que me tocó ayer gestionarlo. La primera información que nos daba el 112 es que se trataba de 2 hombres. Yo llamé a los bomberos de Lucena y me dijeron, no, se trata de un matrimonio mayor. Y es hombre y mujer, y de hecho el hombre era una persona que estaba en la cama, un gran dependiente, digamos, ¿no? Y ya llamamos al 112 y ya rectificaron rápidamente porque había habido un problema de transmisión de datos por parte del 061, donde tenía que poner H, puso M, o no, al revés, donde tenía que poner M puso H, y se daban 2 hombres, y los números bailaban también de las edades, un desastre. A veces con estas cosas, con las emergencias, hay que tener mucho cuidado. Pero fue desgraciado, parece que ardió el colchón antiescaras de la cama articulada. Sí, de la cama articulada del gran dependiente. Eso sabes que está enchufado a la corriente y me imagino que haría algún tipo de contacto extraño
que poco a poco fue ardiendo, el humo atontó a esta pareja y al final el incendio, el humo fue lo que los mató. Creo que estaba el hijo y una de las hijas o lo que sea, que también fueron afectados por crisis de ansiedad, etcétera, por ver lo que había pasado. Bueno, pues un par de días que hay de luto en Moriles, que es donde vivían este matrimonio. Como dice el diario ABC, fallecieron en su alcoba, un poco antiguo de la alcoba, pero murieron en su dormitorio, en su habitación en la que dormía. Luego el deporte que les decía, hay un río de fichajes. Conocemos más fichajes. El diario Córdoba trae a los dos que se presentaron ayer, a Flaño y a Herrero. Se habla del diario El Día de Neftali Mazambi y alguno más que va a llegar hoy. Hoy está a las 12, hay plazo para escribir. El Córdoba está fichando mucha gente. Yo comentaba ayer, no sé si los que vienen son mejores que los que se van, porque hay quien cuestiona alguna de las llegadas, pero que sí parece que el que venga viene con otro espíritu del que se va, porque quizá ha habido un problema de ánimo en el vestuario. Bueno, yo creo que los que vienen... Saben a qué vienen. Saben a qué vienen, no les cuesta un duro al Córdoba, pero los que se van han dejado mucho dinero en la arca del Córdoba, que era lo que hacía falta. Principalmente se habla de, creo que son casi 5 millones de euros lo que el Córdoba ha recuperado en fichajes, con lo que logra equilibrar sus cuentas, que sabíamos que estaban en problemas críticos. Y vienen futbolistas muy veteranos, muy curtidos en 1000 batallas, que ya no contaban en su equipo, y algunas jóvenes promesas, ¿no? Creo que hay un francés que... Bodiguer, que ha sido internacional con la Francia en categorías inferiores. Y hay también el futbolista este chico nuevo, Neftali Mazambi, que viene del Sporting, que tiene un nombre... tiene un nombre muy raro, tiene un nombre de medicamento. Sí. Este hombre jugó, creo que en el Basilea, sí. Y en su día fue muy importante, un fichaje muy importante, luego acabó en el Sporting y viene cedido, sin costar nada, como dice Alfonso, al club hasta final de temporada. Por eso se trata de equilibrar las cuentas, de que la masa salarial no tengamos los problemas que tuvimos en verano, y de, bueno, sí, de un cambio de actitud. Los futbolistas que se van son los mejores. Se va Javi Galán, que es un pedazo de futbolista. Álvaro Aguado creo que se va en verano. Se queda cedido hasta el verano, sí. Bueno, Guardiola ya se fue, podía haber retornado, pero ya hace tiempo que se fue. Aitami también se queda fuera, se queda fuera, sale. Y creo que también iban a vender o a darle de baja la ficha a Javi Lara para poder inscribir a futbolistas que... Cuidado con Jaime Romero, que también se está hablando de que una ficha muy alta que quizá también se le libere. Por eso, no sé, a ver cómo encajan este tipo de revoluciones. Vimos que dio un buenísimo resultado el año pasado y puede que den resultados este año. Hay un equipo menos, que es el Reus, que ha sido expulsado de la Liga por no pagarle a sus futbolistas. O sea, son 3 plazas solamente las que hay de descenso, hay un equipo menos a superar. No, son 2, bajaban 3 solo, ¿no? Bajan 4, no lo sé. Pero hay una plaza en cualquier caso que ya está resuelta, que es la del Reus, con lo cual hay un enemigo menos. Sí, y bueno, hay posibilidades de que el Córdoba se mantenga. En caso de que el Córdoba descienda a segunda vez, todos estos futbolistas quedan libres, el Córdoba no tiene ningún tipo de compromiso y renovaría totalmente un equipo en segunda vez que podría ser competitivo de otra manera. No creo que sea una mala gestión la que se ha hecho en este mercado de fichajes. Se nota la mano de García Amado, el nuevo director deportivo. En cualquier caso, el Córdoba sigue con conflictos a los despachos. Anuncia el diario BBC que hay una nueva cita en el juzgado, en este caso con Cordero, un hombre que fue de la época de González, que se le rescindió y que se le volvió a llamar época de Jesús León, y que él dice que tiene un contrato de 2 años que no se ha cumplido y reclama el pago. Los despachos sí que siguen siendo un problema en el Córdoba. Son una tragedia. Sí. Cordero creo que es €500.000 la indemnización que tiene pactada, que se la tiene que pagar. Creo que el médico, que también se rescindió su contrato, también pide un dineral. Sí. Las barras del estadio del Arcángel también están por ahí pendientes y se pide más de €1.000.000. Creo que hay un conflicto abierto con Royal Bear por el césped del estadio. Con Tremont también, Sede Deportiva. Con Tremont por el uso de la ciudad deportiva. O sea, el Córdoba tiene una cantidad de batallas en los juzgados, yo creo que son más difíciles casi que las que tienen en el terreno de juego. Y no es un panorama tranquilo al que se enfrenta. Va a ser un año difícil y todo van a ser finales y todo va a ser muy complicado para que el Córdoba se siga manteniendo en segunda división y encima pueda tener algo de respiro presupuestario. Sí, sobre todo parece que aquí todo apunta a que Jesús León quiere garantizar la temporada y poder quizá vender el equipo en verano, que en segunda vez no lo vendería o lo vendería por 4 duros. La única solución es venderlo en segunda división y ese esfuerzo que parece que se está asumiendo ahora para conseguir salvar la categoría.
A ver qué pasa, y ojalá que esta semana creo que vamos a jugar, o que viene Albacete, un rival complicado, de la zona alta de la tabla. Luego llega un par de partidos un poco más tranquilos, con lo cual sí que se podemos conseguir el colchoncillo para sacarnos del agujero, porque los equipos que están en la Liga del Córdoba van a pinchar también, o sea que sabemos el año pasado se hundió el Nasti en 4 o 5 jornadas de pronto, cayó puesto de descenso, o sea que esta liga los equipos están muy igualados, quitando 2-3 que están arriba, el Málaga quizá, el Granada está ahí arriba, los Albacete, pero los equipos en general, del cuarto para abajo se puede ganar a cualquiera. Es como dice mi suegro, es que son todos muy malos. Igualados por abajo. Gracias, Alfonso, gracias por tu visita de cada jueves, gracias a ustedes por estar ahí, mañana seguimos leyendo la prensa juntos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.